Vamos a hacer memoria de la vida, la lucha y del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, periodista, director del semanario Voz y dirigente de la Unión Patriótica, cuyos restos descansan aquí en el Cementerio Central de Bogotá. El 9 de agosto de 1994 fue asesinado por militares en complicidad con paramilitares de Carlos Castaño. ¿Qué ha pasado con los asesinos? ¿Cómo va la investigación sobre los autores intelectuales del crimen? Es lo que les ofrecemos hoy en Hagamos Memoria. Bienvenidos. Bueno, mi padre fue uno de esos jóvenes que vivieron la violencia de medio siglo y que llegó a Bogotá siendo un muchacho payanés que había estudiado Derecho, con un gran interés por el periodismo, con una gran sensibilidad social, con fogosidad como líder estudiantil, muy influenciado por la Revolución Cubana, por lo que estaba pasando en la época del golpe de Rojas Pinilla, que se vinculó de manera muy temprana a la juventud comunista, que la ayudó a formar, y después que consagró su vida en distintos planos, fundamentalmente como director del semanario Voz, a ese tipo de causas políticas. Desde muy joven estuvo acompañando varias causas y movilizaciones sociales, se vinculó al periódico Voz como director del periódico Voz. Desde allí pues tenía una columna donde denunciaba la situación de derechos humanos, donde reivindicaba los derechos de los movimientos sociales y populares, y luego se vinculó como parte de la dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Es un hombre con profundas convicciones, a veces digamos, muy radicalizado frente a los temas, pero también una persona que jugó un papel esencial en la búsqueda de la paz, en la construcción de un movimiento político y social de oposición alternativo de izquierda en Colombia. La vida nuestra, tanto con mi padre como con mi madre, era una vida en un hogar de personas muy comprometidas con la política. Recuerdo mucho los debates que había en mi casa sobre todos los asuntos de la coyuntura política, sobre la izquierda, sobre cuáles eran los caminos más adecuados para buscar lo que se llamaba en ese momento la apertura democrática, sobre los peligros. Recuerdo mucho la lección del compromiso, a costa de muchos privilegios, posibilidades, oportunidades que podrían desembocar en una vida tranquila, pero traicionando esos ideales, siempre la lección de estar ahí, al lado de quienes están en una condición más desfavorable, de mayor desigualdad social. Esa fue una lección imborrable en mi hogar. Cuando necesitaba alguna referencia o periodística o de alguna publicación, siempre llamaba a Manuel. Manuel, tú tienes referente tal cosa, y me decía, sí, mira, búscalo en la página tal, espera, saco el libro, etcétera. Siempre era un hombre muy dispuesto. Primero, un desempeño como representante a la Cámara. En ese paso por el Congreso hizo muchos debates. Se dedicó al tema de la vivienda, por ejemplo.
buscó denunciar los asesinatos de miles de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, de sindicalistas que estaban siendo asesinados. Y a él lo recuerdo como un hombre impresionantemente trabajador. Trabajaba muchísimo, de día y de noche. Si uno lo llamaba a las 9 de la mañana y se lo llamaba a las 11 de la noche, ya estaba diciendo, mira, ha pasado tal cosa, ha pasado tal otra. Era de una capacidad de trabajo inmensa. Siempre le admiré eso, pero también le admiré su firmeza política. Nunca tuvo una debilidad política, ni por aquí ni por allá. Siempre fue un hombre muy centrado en sus convicciones políticas y muy, que digamos, yo creo que él nunca pudo salir al exilio. Por eso, porque no encontraba que su vida política estuviera afuera, sino que tenía que estar adentro. Fue un abogado que desde su profesión defendió la libertad, propendió por la paz, por la justicia social, por el trabajo de estas personas que eran menos reconocidas, y esto le ocasionó dificultades por las cuales terminó siendo asesinado por los entes del Estado. Generalmente yo iba de primera por los apellidos y los nombres, ¿no? Las AE siempre han funcionado hasta para la lista de los sicarios. Pero él en ese momento no tenía un vehículo blindado, lo habíamos pedido. Me acuerdo mucho, el doctor Pardo Rueda estaba de ministro de la Defensa. Y varias veces fuimos con Manuel a pedirle no solamente que le vendieran un arma, estaba supremamente amenazado, que no tenía con qué defenderse. Y tenía una escolta con una pistola chiquitina. Nunca fue posible, pero tampoco, siendo parlamentario, tenía un vehículo blindado. No lo tuvo nunca, ni siendo representante de la Cámara. Lo pedimos muchas veces, etcétera, pero había una amenaza muy fuerte en esos días. Nunca hubo un momento de sosiego en nuestro hogar, tal vez solamente cuando vivimos por algunos años en el exterior, pero era uno tras otro episodios de persecución, incluso de periodos en los cuales tenían que estar huyendo mi padre o mi madre de situaciones de amenazas, de persecuciones, de atentados. Es que lo acompañé muchas veces a diferentes organismos del Estado, no solamente a hacer las denuncias, porque además todo el mundo sabía el procurador, sabía el ministro de la Defensa, sabían los ministros de gobierno. Fuimos al Ministerio de Defensa cuando nombraron el primer civil y todo el establecimiento estaba informado de que nos mataban y quiénes nos mataban, pero no nos creían. Me acuerdo mucho que íbamos a filmar un programa de la Unión Patriótica en la televisión, en esa época en Enravisión, existía el Instituto Nacional de Enravisión, y él venía así subiendo las escaleras y me dijo, mira, va a ser uno de los dos el próximo. Y yo le dije, toma mi carro blindado. Yo era concejal de Bogotá en ese momento. Y le dije, toma mi carro blindado, tú corres más peligro. Y me dijo, no soy capaz de quitarte el carro a ti. No, seguimos así. Y habíamos comprado con muchísimo esfuerzo un carro de la Unión Patriótica para que él tuviera por lo menos un carro en mejores condiciones. Teníamos unos carros horrorosos, se nos varaban, bueno, una locura. Y él caminaba en un jeep que no era blindado porque valía muchísima plata. El Estado nunca lo protegió, nunca es nunca. Y a mí me dieron el carro blindado porque en el consejo, los concejales, algunos, especialmente Mario Pegui, que había sido el anterior concejal, le dieron un carro blindado que habían decomisado a las mafias. Era el único carro que caminaba de los blindados, el que tenía la Unión Patriótica. Lo cuidábamos. Y a Manuel, que era un hombre que daba unos debates pues muy especiales, porque él venía de la Cámara de Representantes, pero había sido recién elegido senador de la República. Pero el Senado tampoco le daba un carro blindado. A pesar de todos los muertos, ya llevábamos miles y miles de muertos. Recuerdo un momento en el que estaba el genocidio de la Unión Patriótica en su punto culminante. Habían asesinado a Antequera, a Pardo Leal, a Posada, también a Bernardo Jaramillo. Y
veía a mi padre en su máquina de escribir todo el tiempo. En ese momento todavía no se había llegado al computador, denunciando esos hechos, escribiendo sus columnas, acudiendo a las autoridades para buscar justicia. Y un día llegué y estaba terminando de escribir su columna y me dijo, imagínate que nuestra concejal, no me acuerdo en qué municipio del país, iba en un transporte público y el transporte lo pararon unos paramilitares, se subieron al bus y la llamaron por nombre propio. Ella de manera muy valiente respondió y la bajaron del bus, la metieron por un camino de trocha en medio de la maleza, y en el momento en que la iban a asesinar apareció una culebra y la culebra mordió a uno de los sicarios. Era una pareja de sicarios y este hombre se desplomó, y entonces en la confusión la concejal logró huir, y entonces me dijo, y tengo el título de la columna, y es: no todas las culebras están contra la Unión Patriótica. Lo más grave de todo esto era que el gobierno sabía que nos iban a matar. Sabía todo, porque además las amenazas que nos llegaban a nuestras casas, en esa época ya se empezaba a usar el fax, y entonces nos llegaban amenazas por fax. Nos entregaban cartas en las puertas de nuestras casas. Nos llevaban cartas a las sedes de los sindicatos. Y a Manuel, porque él me lo contó, llamaban, por ejemplo, a su esposa, a su compañera, en ese momento a las 3 de la mañana, y le decían: mira, estás durmiendo con un muerto. Cosas de esas pavorosas que solamente se pueden hacer si el Estado está dentro. Y ese día, me lo contó Iván, su papá le dijo: Iván, vamos. Entonces él le dijo: mira, me demoro unos 5 minutos, vete adelante porque si no llegas tarde a la sesión. Y él pasó en su carro y estaban los sicarios ahí listos, lo matan porque él quedó muerto instantáneamente. Y a los 5 minutos viene Iván en un bus. Cuando ve un poco de gente, dice: pero ese es el carro de mi padre. Se baja y lo encuentra asesinado. Es que me acabo de bajar del Ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro. Yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. Manuel Cepeda había sido electo como senador de la República por el partido Unión Patriótica. El crimen de Manuel Cepeda se produce pocos días después de que se había dado su posesión como congresista, que fue el 20 de julio del 94. El 7 de agosto se posesiona Ernesto Samper Pizano y el 9 de agosto es asesinado Manuel Cepeda Vargas. Su crimen se produce cuando él salía de su residencia, él vivía en el sector de Banderas, salió con sus 2 escoltas y a la altura de la Avenida de las Américas es interceptado por un vehículo y personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes pues agreden la humanidad contra Manuel Cepeda y quien fallece inmediatamente. Ese día del asesinato de Manuel Cepeda, él tenía programado hacer una audiencia en el Congreso, un debate en el Congreso de la República sobre el Protocolo de Ginebra. Ese debate también era un debate muy importante en la historia de la vida del país, porque el debate iba a permitir incorporar en la legislación nacional normas tendientes a establecer la protección de la población civil en el marco del conflicto armado y todo lo que implica pues los protocolos de Ginebra en relación con el conflicto armado interno en Colombia. Es una cosa terrible porque estaba rindiéndole un testimonio a alguien que iba a la Comisión Interamericana y lo rendía como presidente de la Unión Patriótica. Y había llegado muy temprano porque ella tenía que hacerlo de 7 a 8. Entonces había salido muy temprano de mi casa. Estábamos hablando cuando de pronto entra el escolte y dice: Aida, Manuel. No, estaba choqueado, no podía hablar. Le dije: ¿qué pasó? Manuel decía: pero algo pasa. Cuando entró otro muchacho que me acompañaba, que era el chofer, dijo: le acaban de disparar a Manuel. Entonces, claro, inmediatamente nos movilizamos todos,
el gobierno lamentaba muchísimo. ¿Pero qué lamentaba? Si no nos daban un carro blindado, si en la práctica cuando muchas veces, ahora tengo una visión diferente del ministro Pardo Rueda, pero en esa época, cuando llegábamos, siempre nos dijo pruebas, pruebas. Yo me acuerdo que un día le dije, ¿qué quiere? ¿Que le traigamos los muertos aquí a la puerta del ministerio? Hay miles de asesinados, hay cientos de desaparecidos, y usted nos piden pruebas. ¿Pruebas de qué? Están muertos, están asesinados, y están asesinados en colaboración con el Estado. Pruebas, sí. Todavía estamos llevando pruebas a la Comisión Interamericana. En el momento del atentado hubo reacción por parte de los 2 escoltas que acompañaban a Manuel Cepeda. En ese intercambio de disparos, al parecer es herido uno de los sicarios que participó en el crimen, y más adelante, cuadras más adelante, el vehículo es abandonado, el cual es encontrado por la Policía Nacional, donde encuentran varios elementos, entre ellos un arma, y se establece que ese vehículo pues era uno de los vehículos que había sido robado en Medellín días antes, y por lo cual había un denuncio penal, lo que indicaba desde los primeros momentos del crimen de Manuel Cepeda que hubo todo un operativo, digamos, previo, planificado, incluso desde Medellín, porque el vehículo había sido robado desde Medellín y había sido denunciado por su propietario, y que desde Medellín vino el vehículo con los hombres a Bogotá, con quienes participaron en el crimen de Manuel Cepeda Vargas. Se pudo probar hasta la saciedad, y gracias a las confesiones también de paramilitares que estaban en la cárcel. Se supo exactamente quién había disparado, se encontró el arma en la casa del señor que lo había disparado. Son cosas terribles que en el fondo ayudan a esclarecer parte de la verdad, pero necesitamos toda la verdad. Las víctimas queremos conocer la verdad antes que cualquier otra cosa, antes que indemnizaciones. Y claro, hay cosas que el Estado tiene que pagar, pero nosotros no aspiramos a que nos paguen nuestros muertos. Nosotros aspiramos a saber quién mandó asesinar, quién pagó los asesinatos, cómo el Estado intervino en unos y otros, en las desapariciones, en el destierro, en todo esto. Nosotros necesitamos saber esa verdad para que también la sociedad entera se cure de lo que ha ocasionado. Las primeras acciones investigativas logran establecer la presunta participación de uno de los sicarios a través de testigos que en ese momento suministraron informantes que señalaban la posible participación de miembros de estructura paramilitar que tenían su sede pues, en la parte alta de Córdoba. En esos momentos, digamos ya hacia más o menos el año 94, se empieza a establecer la posible participación de Edison Jiménez, alias El Peñato. Este señor era miembro de la estructura paramilitar de Carlos Castaño, y digamos desde las primeras pesquisas se estableció la posible participación de toda una estructura paramilitar vinculada a Carlos Castaño. Posteriormente, digamos en el curso de la investigación, aparece una persona, un testimoniante que se encontraba en ese momento detenido en la cárcel de Neiva. Este testigo manifiesta su voluntad de querer dar información en relación con el crimen de Manuel Cepeda, y testifica que él había sido miembro del Ejército Nacional, había prestado su servicio militar en el batallón Tenerife, que una vez salido del batallón Tenerife, él empieza a hacer labores de inteligencia porque conocía muy bien la región, y que en el marco de esa labor de inteligencia tuvo contacto con grupos de la inteligencia militar adscritos al batallón Tenerife de la brigada novena del Ejército con sede en el Huila, y que allí conoció a 2 personas. Uno de ellos era jefe de inteligencia militar y que habría escuchado una conversación entre 2 miembros de la inteligencia militar, en ese momento 2 suboficiales de la policía que habrían participado en el crimen de Manuel Cepeda Vargas. Digamos, el testimonio de esta persona fue muy importante para lograr la vinculación de estos 2 suboficiales de la policía, uno de ellos el señor Justo Gil Zúñiga Labrador, y el otro Hernando Medina Camacho, que era el jefe de inteligencia del B2 del batallón de contraguerrilla número 9, Los Panches. Entonces, un poco a partir de esta información, el señor suministra información diciendo que incluso una de las hijas
de uno de los oficiales, de Hernando Camacho Gil, se habría causado la muerte con una de las armas que habría estado vinculada al crimen de Manuel Cepeda, y allí empiezan, digamos, las primeras investigaciones tendientes a verificar esta información. Efectivamente se logra vincular en el 96 a estos dos suboficiales de la Policía Nacional, quienes pues negaron su participación en el crimen, pero se estableció que uno de los proyectiles que se encontraba dentro del vehículo encontrado después del crimen de Manuel Cepeda pertenecía, o la bala que allí se encontró, balística demostró que efectivamente había sido percutida de la misma arma en que se había producido la muerte de la menor hija de este suboficial de la policía. Yo siempre frente a ese hecho he señalado que mi padre denunció a sus asesinos. Él hizo un debate de control político, lo acabo de decir, en el que hizo unas denuncias muy precisas. El general Rodolfo Herrera Luna, el general Harold Bedoya, fueron llamados por nombre propio como los autores del plan Golpe de Gracia. Y hay que decir que en su momento la justicia estuvo por vincular al general Rodolfo Herrera Luna, que fue víctima de una enfermedad cardiovascular y falleció. Pero yo creo que de ahí provenían, por supuesto, los planes para asesinar a mi padre, y espero que ahora que se avecina un proceso en el que debe haber verdad, justicia y reparación, un proceso de paz, ese tipo de asuntos queden esclarecidos plenamente. Entonces la investigación logra vincular la responsabilidad de estos dos oficiales, suboficiales de la policía, que en ese momento se encontraban haciendo un curso aquí en la Escuela Superior de Guerra. Ellos se encontraban bajo el mando del entonces coronel Rodolfo Herrera Luna. El coronel Rodolfo Herrera Luna, según nos dijo el testigo inicial, Elías Muñoz, también habría participado en la planeación del crimen de Manuel Cepeda Vargas. Es decir, hubo pruebas desde un comienzo fuertes en relación con la vinculación del crimen de este coronel Rodolfo Herrera Luna, que nunca fue vinculado ni investigado por estos hechos. Este proceso inició su curso, después se logró vincular la responsabilidad de otros miembros de la estructura paramilitar, no solamente de Edison Castaño, sino también de Fabio Usme alias Candelillo, que posteriormente fue asesinado, es decir, meses después de la muerte de Manuel Cepeda Vargas fue asesinado. La mayoría de los paramilitares que participaron en el crimen de Manuel Cepeda fueron asesinados, es decir, el único que estaba vivo era Edison Muñoz. Sin embargo, él nunca fue capturado por este crimen, e incluso se desmovilizó posteriormente en el año 2006 con la estructura paramilitar perteneciente al bloque Mineros. Estuvo incorporado al programa de desmovilización en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, y fue asesinado en el 2008. Es decir, la verdad frente a cómo operó la estructura conjunta entre miembros de la estructura paramilitar de Carlos Castaño y los miembros del ejército quedó limitada, en tanto varios de los paramilitares autores materiales del crimen fueron asesinados posteriormente. Los oficiales de la policía finalmente pues fueron recluidos en un batallón militar. En el año más o menos 99 fueron condenados a 43 años de prisión. No puede ser todo lo que se conmocionó en el momento de los crímenes, de los magnicidios, como el crimen de Jaime Pardo, conmocionó el país. Las manifestaciones eran tan inmensamente grandes que eran casi que incontrolables. En el momento en que asesinan a Bernardo Jaramillo, igual, y todo el mundo culpaba al Estado en las manifestaciones. Eso no era una cosa que la gente, por lo menos la militancia y la gente comprometida y que sabía de política, todo el mundo sabía que el Estado estaba ahí, pero el Estado no hacía nada para impedirlo. Estuvimos en reuniones con ministros de gobierno, en esa época antes de la Constituyente y después de la Constituyente. Estuvimos reunidos con la plana militar y les dijimos, y se pusieron muy bravos. Me acuerdo del general Bedoya, no sabía ni siquiera que sus ojos eran tan azules. Ese día supe que eran tan azules porque fue tan bravo que se puso que sus ojos, yo creo que se volvieron más azules todavía. Y no aceptaban la verdad.
pero era la verdad y ellos sabían en el fondo que era la verdad, pero nunca la quisieron aceptar y ahora el Estado pues va a tener que responder por todos esos crímenes a nivel internacional. Los paramilitares no fueron vinculados en su momento. Carlos Castaño murió a pesar de haber confesado prácticamente este delito. También en este momento cursa una investigación contra quien fuera ex subdirector del DAS, el señor José Miguel Narváez, como uno de los autores intelectuales del crimen. Y también la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en una sentencia sin precedentes con relación a la responsabilidad que tiene el Estado colombiano en estos crímenes de la UP. El tribunal confirma la condena contra los militares, pero absuelve a Carlos Castaño, pese a que durante ese periodo Carlos Castaño había publicado en su libro Mi Confesión y había reconocido públicamente su responsabilidad por el crimen de Manuel Cepeda. Sin embargo, en recurso de casación, donde se anexaron esas pruebas, pues finalmente la Corte en el año más o menos 2004 decide no casar la sentencia y por tanto ratificar la absolución contra Carlos Castaño, pese a que ya él había confesado el crimen por estos hechos. Realmente los dos oficiales de la policía que participaron y que se demostró participaron en el crimen de Manuel Cepeda, uno desde la motocicleta que hizo el seguimiento a Manuel Cepeda y donde se disparó junto con el sicario, miembro de la estructura paramilitar, y el otro en el vehículo que fue encontrado posteriormente. Ambos participaron como autores materiales del crimen, pero digamos la responsabilidad de altos mandos militares y de cómo funciona la estructura militar en el crimen de Manuel Cepeda, pues hasta la fecha no ha podido ser establecida. Es decir, de todas formas la Corte no quiso tener en cuenta esta prueba nueva, este hecho público evidente en que se establecía por la responsabilidad de Carlos Castaño por este hecho y no casó la sentencia. Finalmente decidió no casar la sentencia porque sí es cierto que el requerimiento y el trámite del recurso de casación es exigente en términos del momento procesal en que se pueden aportar pruebas. Este es un crimen en el cual quienes lo hicieron, que eran gente vinculada a la inteligencia militar, pagaron cárcel. Y el general que lo ordenó se murió de un infarto, dice. Yo no sé si se moriría, pero dicen que se murió de un infarto. Yo no estaba, todavía estaba en este país, pero cuando lo trataron de coger, le dio un infarto. Bueno, hay cosas muy complejas en estos asesinatos, en los típicos crímenes de Estado. Y es que es tan fuerte la realidad que la gente casi que llega a negarse que eso sucede, pero sucede. Entonces habían muchos estamentos de la sociedad que decían, imposible, no sé cuántas, esto no puede ser, son calumnias de la oposición, quieren destruir el estamento militar. No, nosotros no queríamos destruir ningún estamento. Lo que nosotros queríamos es que la verdad se conociera, pero que además se castigara. Les comento que en este país y en otros, pensar diferente ocasiona que nos desaparezcan. Entonces, hay muchas formas de desaparecer, Iván lo decía. A veces nos quieren acallar, nos quieren destruir, pero total, este pensamiento libertario nos acompañará y los chicos lo conocerán. Ellos, como digo, han expresado admiración, han empezado a reconstruir a través de los eventos que hemos tenido en la memoria su pensamiento filosófico y han empezado a indagar más sobre este pensamiento. El asesinato de Manuel fue un típico crimen de Estado. Crimen de Estado porque lo arreglaron desde un curso de inteligencia militar. Quienes disparan son militares, que luego son condenados. Y este es uno de los crímenes en los cuales podemos probar abiertamente que fueron directamente el Estado quien lo asesinó. Se enrarece entonces la vida política, pero tampoco tomaban medidas. La gente seguía sin protección,
la gente no tenía escoltas, nos asesinaban, por ejemplo, a Pedro Malagón, que era un dirigente de la Unión Patriótica en el Meta. A él, uno de sus escoltas era del Estado y otro de sus escoltas era del movimiento de la Unión Patriótica. Y el que era del Estado un día le propone al otro, le dice, mire, están dando 10 millones por el cucho, 10 para cada uno. Y él le dijo, ¿cómo? Sí, sí, nos hacemos los tontos y ya. Entonces él lo denuncia, el escolta se pierde y Pedro hace el debate en la asamblea del Meta. Y bueno, pues entonces se forma la gran investigación que nunca llegó a nada. A Pedro lo asesinan a los 6 meses en la azotea de su casa. Él tenía una casa con azotea, los sicarios arriendan en la casa vecina una pieza y un día que él sale a la azotea lo asesinan con su hija de 15 años. Es decir, era una matanza irracional. Y esto no lo podían hacer. Nunca hubieran podido existir los grupos paramilitares si el Estado no estuviera en su apoyo. En ninguna parte del mundo hubiera podido darse eso. Pero en Colombia se dio porque hubo el aporte del Estado. Los militares estuvieron recluidos en una guarnición militar. Se demostró que estando recluidos dentro de la guarnición militar continuaron cometiendo crímenes. En el año 99, por ejemplo, fueron juzgados por la Procuraduría y condenados penalmente por un crimen de otro oficial de la policía, es decir, estando recluidos dentro de una instalación militar como responsables del crimen, se demostró que salían y siguieron cometiendo crímenes y posteriormente pues les fue disminuida las penas porque hubo una redosificación de la pena y su pena se rebajó 26 años, de los cuales la mitad del tiempo, es decir, más o menos 7 años pasaron en guarniciones militares y realmente en cárceles ordinarias fue muy poco el tiempo en que permanecieron recluidos. Y esa causa es conocer la verdad, quiénes están detrás del genocidio político de la Unión Patriótica, pero quiénes están también detrás de todos los crímenes que no siendo de la Unión Patriótica ocurrieron. Por ejemplo, todo esto de los campesinos, el desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad. Esto tiene que saberse en Colombia, quiénes se enriquecieron con todo el problema del desplazamiento, quiénes estuvieron detrás, quiénes armaron los ejércitos privados y quiénes los financiaron. Indudablemente que ahí hay un grupo de empresarios. Es así, lo dijo Pedro Bonito, lo dijo Raúl Hasbón. Cuando intervino en una de las sesiones, entregó una lista de más de 400 empresarios. No he visto el primero llamado a juicio. Pero esto tiene que hacerse algún día. Esta apertura de la investigación lleva a que se empiecen a investigar los antecedentes que se presentaron antes del crimen de Manuel Cepeda, es decir, a lograr establecer todos los planes de exterminio que en su momento denunciaron la Unión Patriótica, Manuel Cepeda y toda la dirigencia de la Unión Patriótica, pues de cómo se había venido denunciando que existían planes de exterminio contra la Unión Patriótica, como el Plan Cóndor, como el Plan Golpe de Gracia, como el Plan El Baile Rojo, como el Plan Esmeralda, todos tendientes en unos niveles a acabar y socavar con las bases de la Unión Patriótica en regiones como Urabá, como el Meta, y el Plan Golpe de Gracia, que estaba dirigido a acabar con la dirigencia o con miembros electos a corporaciones públicas, y que entonces se inscribía entre un plan que fue denunciado mucho tiempo antes por la dirigencia de la Unión Patriótica y que finalmente, digamos, nunca se estableció que se investigara ese crimen en un contexto de sistematicidad y de crímenes contra la Unión Patriótica. Entonces allí la Fiscalía inicia esas primeras investigaciones nuevamente tendientes a esclarecer el crimen de Manuel Cepeda, un poco a través también de lo que fue el procedimiento de Justicia y Paz, alias Don Berna rinde declaración en donde señala la responsabilidad de José Miguel Narváez en el crimen de Manuel Cepeda. Alias Don Berna pues señala que él estuvo presente en varias reuniones que sostuvo el señor José Miguel Narváez con Carlos Castaño Gil, en donde Carlos Castaño Gil le recriminaba a Narváez de que habían servido crímenes como el crimen de Manuel Cepeda Vargas o como el crimen de Jaime Garzón.
y allí se empiezan a recopilar pruebas que demuestran que José Miguel Narváez era un instructor de las estructuras paramilitares que estuvo dictando clases de formación a miembros de estructuras paramilitares y que digamos él suministraba los datos de personas que se consideraban eran de izquierda y debían ser eliminadas y que suministraba digamos esta información a estas estructuras y que él fue, digamos que él tuvo que ver mucho con determinar el crimen de Manuel Cepeda Vargas. En el 2005 se produce la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de petición también que solicitara el colectivo de abogados y la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Esto lleva a que en una de la decisión que la Corte emite señala la necesidad de que se investigue cómo actuó la estructura criminal en el crimen de Manuel Cepeda, que este crimen de Manuel Cepeda no era un hecho aislado, sino que hizo parte de esa política sistemática de persecución contra integrantes de la Unión Patriótica, es decir, el crimen de Manuel Cepeda no fue un hecho aislado, era el último senador de la Unión Patriótica que había sido asesinado después de toda la campaña de exterminio a lo que fuese sometido la Unión Patriótica, y entonces la Corte, dentro de su decisión, condena al Estado colombiano por violación al derecho a varios derechos, entre ellos el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, y solicita que se exploren otras tesis dentro de la investigación que permita establecer, digamos, los máximos responsables de este crimen que combina la responsabilidad de agentes del Estado, de altos miembros de las fuerzas militares y de miembros de estructuras paramilitares, particularmente las vinculadas a Carlos Castaño Gil. Y la Fiscalía efectivamente en el mes de mayo emitió una decisión donde reconoce que el crimen de Manuel Cepeda es un crimen de lesa humanidad. ¿Eso qué significa? Tiene unas consecuencias importantísimas porque significa que se reconoce que el crimen de Manuel Cepeda no fue un hecho aislado, no fue un crimen aislado, sino que hizo parte de un proceso de persecución, de eliminación y de exterminio contra un movimiento político de oposición, que este crimen, al ser declarado como crimen de lesa humanidad, obliga a que es imprescriptible, a que no puede ser objeto de amnistías, a que es un crimen grave que ofende a la humanidad en su conjunto y por tanto reconocer que estos crímenes de lesa humanidad tuvieron toda una participación directa de agentes del Estado y que obliga obviamente a que al establecerse como crimen de lesa humanidad el Estado tenga que adoptar acciones tendientes a desmontar esas estructuras criminales que se han cometido y que es lo que hemos llamado como crímenes de Estado. Cómo desmontar las estructuras criminales responsables de tantos crímenes para que estos no se repitan es fundamental. Mire, cuando nosotros pusimos la demanda por el genocidio político era en 1993, no habían matado a Manuel. La pusimos en diciembre de ese año ante la Comisión Interamericana de la OEA. Y la cosa fue tan impresionante que le pedimos a la Fiscalía, que estaba recién creada, un inventario de cómo iban los procesos de la Unión Patriótica, que había pasado. Y nos contestaron de todas las fiscalías regionales, era algo así como el 97 y algo casi el 98%, todos los crímenes de la Unión Patriótica en los diferentes departamentos estaban archivados por falta de pruebas. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, aquí no se puede hacer nada en la justicia, vamos a sacarlo internacionalmente. Y eso fue lo que ocasionó la demanda del genocidio en los estrados internacionales. Es la demanda más grande que hay en América Latina, nunca antes, ni siquiera en los años difíciles de las dictaduras del Cono Sur, nunca ha llegado una demanda tan completa, tan documentada, tan profesionalmente trabajada como la demanda del genocidio político de la Unión Patriótica. Es que por eso se llaman crímenes de lesa humanidad, porque ofende a toda la humanidad. Porque estos crímenes, por eso nunca prescriben en el tiempo, porque son tan terribles, son tan dramáticos, lo han hecho con tanta sevicia que la propia humanidad se resiente. José Miguel Narváez es vinculado al proceso, se le dicta medida de aseguramiento y ahorita se encuentra recluido en una instalación militar y ahí está vinculado. Igualmente también se logró establecer que el concuñado de Carlos Castaño, Jesús Emiro Pereira,
alias Huevo Pisca, también suministra información dentro del proceso. En su declaración él señala que él fue una de las personas que escoltó el carro desde Medellín, es decir, el carro que transportó las armas y los sicarios para Bogotá, que era el responsable de escoltar el vehículo a través de una camioneta de alta gama para que ningún retén fueran a detener el carro donde llevaban las armas, sino que detuvieran la camioneta. Este personaje es vinculado también al proceso y finalmente pues, se somete a sentencia anticipada y es condenado como cómplice en el crimen de Manuel Cepeda Vargas. Pero esto fue hecho con una sevicia tal que es inimaginable que existieran listas de nuestros militantes rodando por todas las brigadas. Esto era inimaginable, pero se hicieron, se buscaron, se persiguieron, se mataron o se desaparecieron. Allí el Estado colombiano es condenado por varias vulneraciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos por violación al derecho a la vida, es decir, que el Estado colombiano, sabiendo del estado de amenazas, de persecución que hubo contra Manuel Cepeda en su momento, no adoptó ninguna medida tendiente a proteger la vida de Manuel Cepeda Vargas, es decir, ahí por violación al derecho a la vida, pero también por todo lo que ha significado para sus familiares la búsqueda y la lucha por la justicia, es decir, ellos tuvieron que exiliarse varias veces del país en esa búsqueda de justicia, fueron amenazados, perseguidos, desplazados, entonces digamos que ahí se condena al Estado colombiano por violación al derecho a la vida, también por la violación al derecho a las garantías judiciales, es decir, porque en un proceso después de 16 años de ocurridos los hechos, realmente si bien es cierto hubo condenas contra estos dos oficiales de la policía, la Fiscalía no avanzó en establecer la responsabilidad de los máximos responsables del crimen y por tanto no hubo una adecuada investigación frente al crimen de Manuel Cepeda. También se condenó al Estado por violación a la libertad de expresión, porque el crimen de Manuel Cepeda se inscribía también en su labor como comunicador social, como periodista, y allí pues había vulneración a ese derecho a la libertad de expresión. La historia, si no la conocemos, pues tenemos que volver a repetir las historias, pero hay que contarlas y hay que contarlas bien. Entonces se trata de eso, de que los chicos se documenten y puedan saber cuál fue el trabajo específico que hizo Manuel, aplicarlo en las diferentes acciones pedagógicas que tenemos en la institución y de ahí salen muchos elementos pedagógicos interesantes a través del teatro, a través de la danza, a través de la poesía, porque Manuel también fue un ser humano que fuera de su parte política, fue una persona artista, es otra de las facetas, fue poeta y también esto en nuestra cátedra tiene una gran relevancia. La importancia de la cátedra es humanizar el pensamiento de Manuel Cepeda, mirar que estos valores son muy vigentes para trabajar en nuestra comunidad, desde el semillero cepedista que he tenido hace varios años, donde estos valores pues, se trabajan en diferentes acciones pedagógicas para poder dilucidar estos significados. Y pues el aula de clase es un buen elemento, un buen lugar para trabajar estos valores. Expresan admiración, expresan respeto, expresan un sentido de pertenencia también a esta institución por llevar el nombre de una persona como Manuel Cepeda. Debemos retomar el pensamiento de Manuel Cepeda en nuestra institución y pues en otras instituciones también, pero más en esta que lleva su nombre, para que a través de la convivencia, a través de la cotidianidad, en esa cotidianidad los chicos y las chicas puedan plasmar y puedan
difundir en su diario vivir estos principios básicos en la cátedra cepedista, como fueron el pensamiento de Manuel Cepeda. Después de que se cambió el nombre de nuestra institución, que antes se llamaba Britalia, por el Colegio Manuel Cepeda, Vargas, precisamente en homenaje a una reivindicación a estas personas que fueron desaparecidas y muertas por su pensamiento, es importante que la comunidad educativa conozca de una buena fuente cuál fue el pensamiento de Manuel, cuál fue su ideología, cuál fue su filosofía. Y está muy cercana a lo que se trabaja en las instituciones, en las clases de derechos humanos. Está muy cercana a lo que se promulga en las iglesias también respecto al valor de la vida, al valor de la libertad, al valor de la honestidad, de la sinceridad, que también fueron valores que Manuel promulgó. Sí, digamos, el acto de reconocimiento público de pedido de perdón a las víctimas que efectuó en su momento el hoy vicepresidente Gerard Restrepo, pues es un acto muy importante. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. No solamente es una medida de desagravio y de reparación a las víctimas, sino un reconocimiento de responsabilidad. Significa que va a adoptar medidas tendientes a que hechos como esos no se repitan nunca más. Es decir, el acto de perdón público en sí mismo es un acto que tiene un mensaje hacia la sociedad colombiana, en tanto da el mensaje de que hechos como esos, crímenes de lesa humanidad, como el crimen perpetrado contra Manuel Cepeda Vargas, son crímenes que no se pueden tolerar, son crímenes que deben ser investigados y que se deben adoptar realmente medidas de no repetición de los crímenes. Aún falta avanzar en voluntad política para que realmente en el país se avance frente a garantías políticas a la oposición política, porque posterior a estos hechos se han seguido presentando pues campañas de estigmatización, de persecución contra miembros de la Unión Patriótica. Estamos en una etapa de recopilación de pruebas que nos permita determinar cómo operó la estructura paramilitar vinculada un poco a la Brigada 13, porque sabemos que detrás de este crimen operaron mucho, no solamente estos dos oficiales de inteligencia militar vinculados al batallón Tenerife en el Neiva, sino que hizo parte, digamos, de todas estas estructuras de inteligencia que en connivencia con grupos paramilitares pues fueron responsables de la comisión de innumerables crímenes contra no solamente la dirigencia o integrantes de la Unión Patriótica, sino contra líderes sociales, movimientos de izquierda, y que bueno, que se encuentra demostrado en innumerables investigaciones sobre lo que ha sido el papel de escuelas como la Charri Solano, como la Brigada 13 del Ejército, como la Brigada 18, donde vincula a la inteligencia de las fuerzas militares en la comisión de innumerables crímenes en Colombia. Para nosotros los dos suboficiales condenados fueron los medios, los instrumentos para cometer el crimen, pero detrás de esto existió toda una cúpula de altos miembros militares y digamos nuestra labor como representantes es lograr buscar esos máximos responsables. Creo que el hecho de que José Miguel Narváez esté allí es muy importante. Ojalá él aportara a la verdad y dijera cómo actuó en ese momento esos grupos de inteligencia al interior de las fuerzas militares que nos permitieran avanzar en otros responsables. Creo que sería un acto de aporte a la verdad que tanto requiere el país, y creo que nuestra misión va a seguir a alcanzar y establecer responsabilidades al más alto nivel. Yo creo que incluso la detención de Jorge Eliezer Plazas Acevedo puede también contribuir a que este crimen se esclarezca, porque de todas formas él, en ese momento del asesinato de Manuel Cepeda, hacía parte de la Brigada 13 del Ejército, que estaba vinculada a la Escuela Superior de Guerra, lugar donde estaban haciendo su curso de formación los oficiales vinculados al crimen, y por allí, está direccionada nuestra actividad como abogados de la parte civil. Aquí los políticos, sobre todo los de alto nivel, tienen que responder por sus relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Se habla de un debate sobre la llamada farpolítica, bienvenido también ese debate, pero la verdad tiene que ser completa, que no nos vengan a decir ahora que la verdad de este país y de su conflicto armado es simplemente la que corresponde a la responsabilidad de los guerrilleros y de los militares. Eso no puede ser, y por eso yo sé que ese debate conmovió a la opinión pública. Millones de personas siguieron ese debate, entre otros por el canal Capital, y eso le produjo precisamente al expresidente Uribe una reacción tan visceral con relación a Capital y a Telesur. Y también fue un debate que ha puesto a pensar a muchos con relación a esa circunstancia, la circunstancia de la verdad, del pleno esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Yo creo que son todas formas de eludir su responsabilidad. Lo que, digamos, no pueden hacer en contra nuestra, lo intentan hacer en contra de nuestros familiares víctimas. Yo he retado al presidente a debates y lo que veo es que sale corriendo, que no da la cara, que los rehúye. Bueno, aquí estamos, nosotros no tenemos nada que esconder. Y en ese sentido yo pienso que hay una gran deuda social con un partido que aniquilaron, con un partido que para sobrevivir nos tocó irnos. Muchos de los sobrevivientes estamos en el exterior, ¿no? O estuvimos muchísimos años en el exterior, que fue la única manera de conservar la vida. Bueno, puedo recordar ese poema que lo construyó Manuel en su casa de Banderas, cuando veía pasar los caballos que iban a Bastos desde la ventana de su apartamento. Y el poema dice así: los caballitos de cada semana. 7 caballos tiene la semana y no se sabe cuál va más tísico, más cargado de gente, más cercano a la tumba. Cada hora es un día, cada día es un año, cada año es un siglo. Buen día, mal día, caballito. Espero que los hombres te envidien la hombría. Que la muerte tenga piedad de ti. Eres obrero sin derecho de huelga. Prohibido espantarte, prohibido pactos colectivos y mucho menos pliegos petitorios. Estamos en la preesclavitud y una locomotora arrastra todos los vagones y el humo oscurece el rostro del caballo de fuerza. Tomo mi café, como mi pan y oigo cómo relincha en cada miligramo de alimento. 7 días tiene el padecimiento, 7 caballitos arrastran el carro de la muerte. Manuel Cepeda.